Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos por aquí, por las redes sociales. Vamos a tratar un tema que nos parece supremamente importante. Nos acompaña Lismardi Prieto y vamos a hablar sobre las personas que tienen espectro autista, lo que llaman TEA, TEA. correcto. Ujú. Bueno, como Autismo. ustedes saben, en el 2023 la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela aprobó una ley, un proyecto de ley para proteger a las personas que están dentro del espectro o del grupo de personas que están en el marco del TEA, que son Del trastorno del del espectro autista. trastorno del espectro autista. Una ley que no existía en el país y que fue abordada, digamos, por todos los movimientos sociales que tienen, bueno, que hacen vida en torno a las necesidades de este grupo social, de este grupo humano, que bueno, que sin lugar a dudas tiene mucho que aportar a la sociedad. Estaba chequeando por allí algunas de las personas que realmente tienen un impacto, digamos, a nivel mundial. No sé, como por ejemplo Bill Gates, hablan de Einstein, que están dentro de este grupo de personas que, teniendo estas particularidades sensoriales, esta manera de ver la vida distinta, tienen unas condiciones excepcionales para la creatividad, para la creación, para el aporte al desarrollo del mundo, porque muchas de estas personas realmente han sido catalogadas en su momento como un poco fuera del redil de lo que son las formas. Fuera de la norma. O fuera de la norma. Y sin embargo han sido maravillosos seres humanos que han hecho extraordinarios aportes. Hoy queremos hablar de la importancia que tiene este instrumento jurídico que desde la Asamblea Nacional ha sido aprobado, como una reflexión sobre la importancia que tienen las elecciones del próximo 25 de mayo, que tienen que ver con la reafirmación, la ampliación del nuevo periodo legislativo para la Asamblea Nacional, también para la escogencia de gobernadores y gobernadoras, y también para legisladores regionales. Así que el llamado siempre es a vincular la vinculación que tiene la Asamblea Nacional con las necesidades del pueblo de Venezuela. Como ustedes saben, esta asamblea que está finalizando su ciclo el próximo 5 de enero del 2026, ha aprobado 80 leyes, unas nuevas, otras son reformas, pero todas están vinculadas a necesidades de la gente, a esa búsqueda de nuevos instrumentos jurídicos que permitan abordar la visión de desarrollo, de inclusión social, digamos, de cobertura de la revolución bolivariana a sectores que normalmente no han estado visibilizados y aunque no han sido atendidos por las asambleas o por otros periodos de la Asamblea Nacional. Si comparamos la asamblea del inefable Guaidó, que en el 2015 solamente aprobó una ley versus las 80 que estamos nosotros finalizando. Algunas van a ser seguramente entregadas y aprobadas en los próximos meses antes de finalizar este periodo. Aprobaron una ley y esa ley fue para derogar la Gran Misión Vivienda Venezuela. Así que para que tengamos una idea de la diferencia cuando los diputados y las diputadas de una Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo, el órgano del debate, el órgano que permite vincular a la sociedad, a las comunidades, a la visión de integración del país, que tiene que ver con leyes que están armonizadas con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la importancia que tiene para transformar la nación. De hecho, en el marco de la propuesta del presidente Nicolás Maduro de las 7 transformaciones, la primera es la económica. Muchos de las leyes que hoy está utilizando el Ejecutivo Nacional, bueno, han permitido sortear las sanciones y el bloqueo. Entonces, con estas reflexiones le queremos dar la palabra a Lismari para que nos comente cómo su experiencia, digamos, en este reto que tienes en la vida, que Dios te ha puesto por delante, bueno, de tener un hijo que está dentro del espectro autista. ¿Y cómo ves, en términos generales, que hoy tengas una ley que, si bien es cierto, como lo conversábamos, muchas leyes a veces no tienen el calor y la fuerza para avanzar, pero sin embargo es un paraguas que te permite, digamos, que visibilizar, hacer más visible un tema que hasta ahora está por construirse, que es lograr que el resto de la sociedad integre a los niños, a las niñas, a las personas que tienen esta particular condición de sensibilidad, diría yo, frente a un mundo que a veces puede lucir extraño. Para ellos, a veces su mundo nos parece extraño a nosotros, el de los autistas,
pero que sin embargo, bueno, ahí tenemos que lograr el equilibrio para poder avanzar, porque finalmente son seres humanos, como ya lo señalaba antes, tienen un potencial tremendo para ayudar a la humanidad. Así es, Miguel. Bueno, primero agradecida por este espacio. Hoy quiero agradecerte en nombre de toda la comunidad a la que yo represento. Gracias por aperturar y dar esta iniciativa de hablar de, cuando yo digo de ley, esto fue como una pequeña luz que se encendió, ¿no? Ustedes hicieron un gran trabajo que fue encender ese foco para que sea más visible el autismo. ¿Okay? Cuando me hablas de la experiencia, debo decirte que también yo estoy dentro del espectro autista y de por sí ya uno cuando es madre se enfrenta a desafíos, se enfrenta a retos, pero cuando descubrimos que estamos dentro del espectro, cuando nos llega el diagnóstico, aquí sí comienza un doble reto, un doble desafío. Y aún más en mi caso, cuando me llega el diagnóstico tardío de adulta autista, pues también comienzan los desafíos. Sin embargo, siempre hay un orden, siempre hay un equilibrio, y que para que exista ese equilibrio debe existir el orden, y para que exista el orden debe existir el amor. Entonces es mirar desde el amor, ¿ok? Es enfrentar cada desafío desde el amor, desde la comprensión, desde la paciencia. Aquí uno tiene que redescubrirse, ¿ok? Aquí uno tiene que empezar a trabajar no solo en uno mismo, sino también en las necesidades y los desafíos que enfrentan nuestros pequeños, nuestros hijos. Y yo les digo nuestros porque estar dentro de esta comunidad es ser empático con cada caso que a veces nos llega, con cada paso de padres. En mi experiencia y en mi recorrido por estos ya 4 años que estoy ya con el diagnóstico, ha sido una montaña rusa, ¿ok? Ha sido un sube y baja de experiencias y de aprendizaje. Ahora fíjate, tú dices que tú recibes un diagnóstico tardío. ¿Cómo te impacta? ¿Ya eres madre? Ya era madre, claro, ya era madre porque... O sea, ya tenías el diagnóstico de tu hijo. Claro, es que mi diagnóstico... Las señales comienzan a encenderse cuando yo veo algunas características, porque en este caso hablamos de características, porque es una condición, ¿ok? No hablamos de síntomas, porque el autismo no es una enfermedad, que eso es lo primero que hay que concientizar en las personas, ¿ok? Que dejemos ese mito y ese tabú sobre que el autismo es una enfermedad. No, el autismo es una condición y en simples palabras es una forma distinta en que el cerebro funciona. Y eso comprende los diferentes tipos sensoriales que están alterados, ¿ok? Pero cuando me hablas de que el diagnóstico me llegó tardío, pero me llegó unos años y medio después que el de mi hijo, todos me preguntan, recuerdo que tengo una anécdota con la psicóloga que llevaba mi caso, ella me dice, ¿por qué estás llorando? Y yo le digo, ya va, déjame llorar porque estoy llorando de felicidad, porque es que fueron 32 años de mi vida tratando de encajar, fueron 32 años de mi vida enmascarando ante la sociedad para poder aprender y integrarme en la sociedad. Fue imitando a través de la imitación que yo logré muchos avances en mi vida, pero para mí fue como si yo hubiese estado 32 años en una habitación oscura. Y con el diagnóstico me encendieron la luz. ¿Okay? Ahí comencé no solo a buscar herramientas que necesitaba mi hijo, sino también las que yo requería y las que me han hecho hoy en día poder sentarme aquí contigo y que no pase nada, porque todo está bajo herramientas y control. Fíjate, Lismario, estudios recientes sugieren que 1 de cada 127 personas a nivel global tienen trastorno del espectro autista. El autismo se diagnostica significativamente más en niños que en niñas. Sin embargo, se está investigando si esta diferencia se debe a una presentación distinta del autismo en mujeres, lo que lleva al subdiagnóstico. Leo esto porque me hace clic con el caso tuyo. Y eso yo lo llegué a buscar. Ajá. Yo lo busqué porque a los niños se le diagnostica un poco más fácil. En cambio, nosotras, las niñas, las mujeres, aprendemos desde pequeña a enmascarar. Y como enmascaramos, pues se hace menos visible el autismo. ¿Cómo fue digamos, tu vida escolar
¿Cómo fue tu Mira, tránsito? yo hablé a los 5 años y medio, para comenzar allí. Hablé a los 5 años y medio y recuerdo que me decían la mudita, ¿ok? En mi familia. Y tengo una anécdota también de, no es que no, nosotros comprendemos todo. Desde una etapa pequeña empezamos a comprender, pero se nos hace difícil es expresar, cómo verbalizar. En ese entonces estaba una madrina de visita en casa y estaban fregando y ¿quién me va a ayudar? Y yo de una dije, yo la mudita, ¿ok? Ahí comencé a hablar. Pero, imagínate tú. sí, ahí comencé a hablar como que si ya me cuenta mi familia, como que si ya hablaba desde que estaba muy pequeña. Pero en el colegio yo escogí a una compañera de clases, que la volví mi amiga hasta ya la edad del liceo, y yo me expresaba a través de ella. Yo no me comunicaba mucho con mis compañeros, era más introvertida, tenía muchos desafíos con los maestros porque me daba mucho por llorar, lloraba mucho dentro del colegio, y desafíos porque nosotros somos sin filtros. Y cuando yo sentía que tenía una verdad, algún conocimiento, y la maestra quizás los estaba tratando de que mis compañeros le atendiesen de otra forma, yo me levantaba, varias veces me llevaron a dirección, porque yo me levantaba y decía, pero es que eso no es así. Y yo sentía que como tenía el conocimiento, pues podía expresarlo. Claro. Ahí fue que comencé a decir, bueno, esto me está causando problemas, debo enmascarar. Ahí comencé a, ¿cómo me adapto? Sí, ¿cómo logras ¿Cómo me adapto? que la sociedad no te rechace, no te aparte? Claro, ¿Cómo entras en el sistema? ¿Cómo funciona? Recuerda que también en el mundo de los niños es un mundo mágico, pero también estamos abordados y bombardeados por la sociedad, por los adultos que están también en casa, que es un papel súper importante. Y a veces no se entienden muchas cosas. Yo desde pequeño sufrí de bullying, ¿ok? El bullying siempre ha existido, pero yo le agradezco a mis padres, porque mi papá y mi mamá fueron un gran motor en mi vida, un gran impulso, porque me vieron desde el amor. Claro. Ellos sabían que pasaba algo conmigo, porque ya mi papá y mi mamá, yo en varias oportunidades, ellos se abordaron y decían, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero me veían por otra parte que era la niña de las clases excelentes, de las notas excelentes, de los primeros promedios. Entonces, bueno, esa parte como que calmó. Sin embargo, siempre fui como que la adulta de casa, la niña adulta, ¿ok? Pero eso fue lo que me mantuvo en mi desarrollo y lo que me llevó a alcanzar todos los logros que he obtenido. Pero no fue fácil. Increíble experiencia. No fue fácil. Leo por aquí, muchos expertos creen que referentes históricos como Albert Einstein, Isaac Newton, Wolfgang Amadeus Mozart podrían haber tenido TEA, mientras que está confirmado en Greta Thunberg, activista medioambiental, en Elon Musk, empresario e innovador, Temple Grandin, científica animal y activista por los derechos de las personas con autismo, el autor Anthony Hopkins y muchos más. Tremenda historia la de Temple Grandin, tremenda historia. De hecho ya tiene una película, un documental, lo recomiendo a todas las familias y a los que no también, que la vean, porque es tremenda la historia de ella, cómo pudo salir y adaptarse. Bueno, tenemos una nueva ley, apenas tiene un añito, un bebé. Yo entiendo que tú la miraste. Correcto. ¿Qué le agregarías a esa ley? Si tuvieras que hacer alguna otra construcción jurídica, ¿qué te gustaría agregarle a ese anteproyecto? O esa ley, es una ley, porque las leyes son para modificarlas, para cambiarlas, ¿sí? Yo le agregaría que se le hiciera un seguimiento, ¿okay? Que hubiese un ente que pudiese hacerle un seguimiento y que de verdad se cumpla. La clave está en hacerla cumplir, pero a través del seguimiento. Bueno, eso lo podemos incluir, ya yo te comentaba que por técnica legislativa ahora las leyes se hacen mucho más sencillas para que sean flexibles, para no amarrarnos en un tiempo determinado y después sea muy difícil cambiarla. Entonces, bueno, esto es una ley como otras leyes que son como paraguas, son como referentes generales, pero bueno, ahora nos queda el reto del reglamento de ley, donde se puede contemplar estas ideas que tú tienes, además la experiencia, imagínate, o sea, tienes tu hijo autista, que ahora me comentarás un poco, que nos queda poco tiempo, un poco cómo ha sido esa experiencia desde la perspectiva de que, bueno, tú también has tenido que lidiar en tu vida con esta condición especialísima
que yo particularmente creo que les da una condición de seres humanos fuera de serie, como lo veo yo. Así es, Distintos, agudos, además que tienen que tener una fortaleza espiritual por encima del promedio para poder, ¿sabes? Combatir. Es muy difícil ir en contra de la sociedad, los estándares de la sociedad, los modelos. Así es que yo particularmente creo que son seres humanos que tienen muchísimo que aportar. Cuidado si no son los que van a llevar adelante las grandes transformaciones que la humanidad La verdad decide. es que sí. Entonces, vamos al reglamento y nos gustaría que en esa fase pudieras incorporarte tú con tu movimiento. Yo tengo también mi movimiento. Exacto, con la experiencia esa que tienes muy rica de ser autista y de ser una madre autista. ¿Cómo va tu chamo? ¿Cómo lo detectas? ¿Tú lo detectas primero que los médicos? Claro. Lo intuyen. Nosotros las madres tenemos esa intuición de que algo no anda bien en el desarrollo. De tu mamá a lo mejor no tenías las mismas herramientas que tienes tú. Sí, lo que pasa es que fíjate, yo cuando comienzo a ver el desarrollo de mi chamo, pues yo noto que las características eran mías. Entonces, si yo me sentí como un bicho raro durante 32 años de mi vida, yo le decía a mi esposo, aquí hay algo, aquí anda algo mal. Pero nos tomó la época de la pandemia, nos tocó ese año y medio de encierro y también se lo atribuimos a eso, ¿okay? Pero muy dentro de mí yo decía, es mi hijo, se parece a mí, va a pasar por lo mismo que yo pasé. Y yo le decía a mi esposo, no quiero que pase por lo mismo. Claro, pero como tú dices, hay una fuerza espiritual que nos mueve, porque el autismo no es solo ciencia. A mí me ha tocado estudiar, a mí me ha tocado redescubrirme, ¿ok? Y hacer una transformación desde adentro. No solamente de autismo, sino también personal. Y esto me llevó también, quiero que también mencionarlo, a crear conversatorios, a crear espacios seguros, Miguel, porque junto con mi esposo hace 3 años comenzamos a través de mi historia a apoyar a varias fundaciones. La primera que me abrió las puertas fue Autismo Cojedes, donde pude dar mi aporte. Luego, en un camino, me encontré con una gran amiga y creamos un podcast porque teníamos muchas cosas en común y no solo íbamos a hablar sobre el autismo, sino también sobre la discapacidad. Porque ¿sabes qué me di cuenta? Que siempre abordamos al chamo, pero aquí atrás hay una mamá y hay un papá con un duelo enorme. Y ese duelo, lo que la sociedad que a veces suele ser tan, no sé cómo hablar, no sé si dura, no sé si cruel. Indiferente. Y aquí hay mucho trabajo que hacer. Por eso yo identifiqué este punto clave de sensibilizar, y no solo sensibilizar, porque también hay muchos profesionales que han colaborado con este gran movimiento, como lo de Frecuencia Neurodiversa, y se han sumado para dar herramientas a la población, para que las personas se sientan protegidas, porque también la ley hablaba sobre la corresponsabilidad entre Estado, sociedad y colegio. Entonces, esto está en pañales. Esto hay que seguir trabajando en ello, y no solo desde el Estado, sino también creando movimientos, haciendo conciencia y darle un lugar seguro a estas familias que tanto lo necesitan. Porque el autismo pertenece, como todos pertenecemos, simplemente pensamos y percibimos de forma distinta. Entonces es allí donde yo te digo que sé que me salí un poco del tema porque te quería hablar de mi hijo, pero este es un espacio tan tremendo que has abierto y que va a llegar a muchas casas, a muchas familias, que yo hago es la invitación a trabajar con los padres, a darle herramientas y para que ellos se sientan seguros, porque de hecho ya en la ley lo hablan, ya en la ley hablan, sí, ya en la ley plantean sobre darle protección a las familias y eso está maravilloso. Pero es eso que te dije hace puntos atrás, añadirle un seguimiento. El entorno, la familia. El seguimiento. Es porque claro, ustedes perfectamente. Y ver cómo avanza la aplicación de la ley. Ustedes perfectamente han incluido a la familia, que es lo importante, porque yo le doy siempre a las terapias un 20% para el avance del chamo.
pero Claro, el es así. 80% está en casa, Totalmente. el trabajo está en casa y la Sí, la misión sensibilización terapéutica del hogar es clave viene de para... allí. Sí, Yo sé que cuando a la sociedad se le habla de reglas y se le habla de normas, siempre hay como una pared porque no nos gusta seguir las reglas, no nos gusta cumplir con las normas. Y sé que la ley para algunas personas ha sido como que una pared con la que se han encontrado, pero no, es un foco de luz, es un foco de luz para que estas personas que están dentro del espectro autista, porque no solamente somos los niños, sino jóvenes o los adultos, quizás como yo, que también tienen ese miedo de decir, no quiero saber si soy o no soy, porque quizás mi vida cambia, claro, ¿ok? claro. Pero simplemente que esta ley nos haga sentir protegidos, ¿ok? Que también se enfoque en la empatía, que Y creo que el aprenda, lado humano es el más que importante, ¿no? toquemos al lado humano, que sensibilicemos. Yo creo que allí donde deberíamos enfocarnos, porque no se trata de ser más o menos autista, se trata de brindarle apoyo, herramientas y amor a la persona con autismo. Muy bien, bueno, estamos de verdad muy agradecidos por esta conversación. Ojalá que mucha gente que nos pueda ver pueda también, que seas tú, tu fundación, la ley, o sea, que sea todo el ámbito educativo, familiar, también consigan ese farito de luz para el abordaje de esta condición, que bueno, que como hemos visto, eh, hay muchísimas personas que transitan por este camino, a veces en la soledad, como te pasó a ti. Así es. Estamos de verdad, este podcast ha sido muy importante para nosotros, además de aprendizaje. Y bueno, nosotros siempre hemos estado vinculados al tema económico y productivo, pero también queremos invitar a los empresarios y a las empresarias a que ayuden a estas organizaciones, porque además seguramente tendrán en su familia Siempre. hijos, sobrinos, Un primo. exacto, digamos con esta condición especialísima. Te deseo el mayor de los éxitos. Gracias. Y desde la Asamblea Nacional cuenta con todo el bloque de la patria para seguir apoyándolos, para seguir haciendo leyes buenas, para, como tú dices, pues difundir este instrumento jurídico y que se abrace la ley y que se abran las puertas para todas las personas, niños, niñas, adolescentes, adultos que están bajo el espectro autista. Muchísimas Gracias gracias. por venir. Gracias. Te vamos a hacer entrega del proyecto de ley o de la ley que protege a los niños, niñas, adultos del espectro autista. Entonces, para que, bueno, esto es una de las 80 leyes que ha hecho la Asamblea Nacional, esta es una de las más importantes, así que ahora iremos por el reglamento y bueno, que la protección social llegue a cada una de las familias. Así es.